Bienvenidos nuevamente a esta sesión de aprendizaje de un tema más de la historia del Perú, de la hermosa historia del Perú. El día de hoy nos vamos a centrar en hablar de un tema muy interesante, un tema muy importante dentro de lo que fue la historia de nuestro Perú. Me refiero al tema de el virreinato del Perú. Vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca de lo que fue la organización política, de la creación y de los antecedentes de este momento histórico para nuestro legado cultural del país. Recordemos que el virreinato del Perú fue una consecuencia de la llamada conquista de los españoles en América. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca del virreinato del Perú, recordando que este es un tema muy importante porque sienta las bases para lo que luego sería la futura república y lo que actualmente conocemos ya como el Estado peruano. Vamos a hablar del virreinato del Perú, que se dio entre los años de 1542 al año de 1824. Comienza con la instauración de las nuevas leyes republicanas en España y termina con la batalla de Ayacucho, ganada por los peruanos al mando de Simón Bolívar, donde se firma la capitulación de Ayacucho y se erradica la última presencia española en territorio peruano. Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca del virreinato. Para hablar de este tema, primero tenemos que hablar de los antecedentes, o sea, de los hechos que trascendieron antes de la creación del virreinato del Perú en 1542. Entonces, hablemos de los antecedentes. El primer antecedente de este tema tendría que ser justamente lo que se da referencia. ¿Cuál tema? La conquista. O sea, vamos a hablar de la llegada de los españoles entonces. ¿Esto se da con quién? ¿Con qué personaje? Con Cristóbal Colón, allá por el año de 1492. Para entrar en contexto nada más, los españoles en la época del siglo XV tenían el control de la ruta marítima comercial con la India, pero esa ruta era muy comercializada y muy conocida por diferentes países, muy utilizada por otros países. Entonces esa ruta era presa fácil de lo que eran los corsarios y los piratas, quienes robaron las mercancías de las embarcaciones, en este caso españolas. España sufrió una crisis económica dada porque venía de una guerra desatada contra los turcos o los moros de esa época, que hizo que buscaran la manera de encontrar nuevas rutas comerciales con la India. Ahí apareció la figura de Cristóbal Colón. Colón le propone a los reyes católicos la expedición de descubrimiento de nuevas rutas, y en este descubrimiento de nuevas rutas, Colón llega a América. Dicho sea de paso, Colón nunca supo que había descubierto un nuevo continente, sino más bien él había pensado que había llegado a un sector oriental de la India, dicho sea de paso, la China. Entonces los españoles llegan a América. Una vez instalada en América, ¿qué se da, profesor? Se da la conquista de Tahuantinsuyo, pues. La conquista de Tahuantinsuyo. ¿Y qué personaje vemos acá? Vemos a Pizarro. Francisco Pizarro, que sería un importante personaje más adelante en todo lo que es el trayecto del descubrimiento y conquista del Tahuantinsuyo. Tenemos entonces ya la conquista del Tahuantinsuyo, pero también había acá lo que serían los repartos del territorio. ¿Con qué se reparten los territorios? Con un tratado, el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas nos hablaba acerca de la demarcación territorial que iba a tener América, porque no solamente a América llegaron los españoles, también llegaron los portugueses. Por lo tanto, el Tratado de Tordesillas demarcaba o delineaba el territorio que le correspondía de América a los españoles y a los portugueses, siendo los portugueses que han sido delegados de Brasil actualmente, país que todos conocemos por hablar portugués, y España se quedaría con los países del otro parte de América: Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile y obviamente Bolivia, que en esa época se denominaba Alto Perú. Muy bien, nos tenemos acá, pero también otro antecedente muy importante por cual
o por consiguiente se dio la creación del virreinato fue la conducta rebelde de los conquistadores. Hasta el año de 1532, Pizarro, Almagro y Hernando de Luque habían conformado lo que se llamó la Sociedad o el Convenio de Panamá, o también conocido por la historia como los usos de la conquista. Hasta el año de 1532, cuando se da la muerte del Inca Atahualpa, se da 10 años de lo que fue la rebelión indígena al mando de Manco Inca. Durante esos 10 años, la corona española recibía grandes ingresos por parte de los conquistadores, hasta cierto punto en el cual los conquistadores tuvieron una conducta rebelde. ¿En qué consistía eso, profesor? Consistía en que desde España venía la orden de que al indígena no se le podía matar. Para eso España comenzó a enviar a negros africanos para que trabajaran en las minas, que era el punto central de donde se sacaba el mineral. Recordemos que en España, en el siglo XV, la actividad económica se basaba en la acumulación de metales preciosos, lo que se denomina mercantilismo. Entonces, los españoles conquistadores empezaron a ya enviar la misma cantidad de oro, atribuyendo a que no había lugares donde encontrar la mina. Y eso era verdad. ¿Por qué razón? Porque los negros esclavos que traían para trabajar en las minas, al subir a la zona andina terminaban muriendo, falleciendo. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban acostumbrados a otro tipo de lugar, otro tipo de clima. Entonces, al subir al frío, a la altura, los negros terminaban muriendo. Eso hacía que los españoles conquistadores abusaran y maltrataran de manera desmedida al indígena. Por lo tanto, este indígena era maltratado y muchos de ellos morían dentro de las minas. Entonces, eso hizo que la producción de mineral disminuyera y a España ya no le llegara la misma cantidad. Aparte de eso, hubo una conducta de enfrentamiento entre los seguidores de Almagro y los seguidores de Pizarro, lo que se denomina como guerra civil entre conquistadores. Entonces, esos fueron los antecedentes que detonaron en la futura creación de un virreinato, o sea, una institución que se encargara de administrar, organizar y fiscalizar todo lo que pasaba en América y en las colonias españolas. Entonces, vamos al hecho de la creación. Año de creación, 1542. Se crean las nuevas leyes españolas, con las cuales se da paso a una reestructuración en el sistema de gobierno español, pero también una reestructuración en el sistema de gobierno colonial español, o sea, de América, y en especial de Tahuantinsuyo, territorio anteriormente de los incas. Esas nuevas leyes se dan por quién? Por el rey Carlos V. ¿Quién crea las leyes? Con la finalidad de que, de que España estableciera un control directo sobre sus colonias y supiera cuánto dinero extraían de la mina, cuánta población indígena tenía, cuánto dinero era enviado a España, cómo era el pago de los tributos y cómo era la repartición de cargos. Pero para ello, España, a través de sus autoridades, propuso una escala de gobierno. Eso se llama política. Entonces vamos a hablar acerca de la política en el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú se basó o se dividió en dos tipos de instituciones. Unas instituciones que tenían su lugar de residencia en la propia España y otras que tenían su lugar de funcionamiento en la propia colonia americana. Entonces vamos a hablar primero de las instituciones que se desarrollaron en España, empezando por el rey. El rey era la figura máxima en lo que era el gobierno español y por ende en el virreinato. Entonces hablamos de que el rey era la máxima autoridad. Interesante, el rey la máxima autoridad. Y al ser la máxima autoridad tenía poder absoluto. Interesante. Entonces, máxima autoridad que tenía el poder absoluto. O sea, lo que decía el rey era palabra sagrada. ¿Y por qué? Porque tenía un poder divino
esa época, aparte del rey, había el segundo poder, que era el poder eclesiástico. El Papa bendecía lo que decía el rey y lo que deshacía el rey. O sea, el poder divino emanaba del Papa, del papado, o desde Roma venía la bendición para estos reyes. Por eso se llaman reyes católicos. Ahí tenemos a Fernando e Isabel de Castilla y Aragón. Entonces tenemos, miren, que el rey era la máxima autoridad, tanto en España como en América, gozaba del poder absoluto para decidir, deshacer, hacer y rehacer, y tenía un respaldo divino, o sea, la iglesia. Entonces, esas fueron las funciones del rey. Pero el rey también tenía un consejo que lo asesoraba, que lo apoyaba, que lo orientaba. Ese consejo se denominó el Real Consejo de Indias. Ahora, no se confundan del nombre. Muchas veces se confunden decir Consejo de Indias, funcionaba en las Indias. No. Se denominó así Consejo de Indias porque era el administrador principal de las colonias indígenas o de la India, como lo denominaban ellos. Entonces, su principal función, ¿cuál es? La de administrar las colonias. ¿Qué otra función cumple este Consejo de Indias? Aparte de administrar las colonias, también asesoraba al rey. Y al asesorar al rey, ¿qué podía hacer? Proponer funcionarios. Por ejemplo, el Consejo de Indias era quien proponía al virrey. Y cuando el rey terminaba su función, su periodo de gobierno, ellos eran los que se encargaban de llevar a juicio al virrey para que él declarara todas las obras que había hecho durante su periodo de gobierno. Entonces era un tribunal, entonces también el Consejo de Indias administraba. Y al administrar colonias también se encargaba de administrar la justicia. Aparte del Consejo de Indias, también estaba la Casa de Contratación de Sevilla, que como su nombre lo dice, se encontraba en la propia Sevilla, en España. Este era un organismo de tinte administrativo, pero no solamente administrativo, sino económico. Y ya lo he dicho hace rato, la economía en España, ¿en qué se basó? En la acumulación de metales preciosos, o sea, el oro y la plata. Pero ese oro y la plata, ¿cómo llegaba a España? A través de rutas marítimas, entonces a través del comercio. Por lo tanto, también se encargó del control comercial de mercancías. Y en esa época había lo que se denominaba un monopolio. Muy bien, un monopolio. ¿Entre quién? Entre España y sus colonias. Entonces tenemos a la Casa de Contratación de Sevilla, institución de carácter económico administrativa, el Consejo de Indias, institución de índole administrativo jurídico, y al rey, una institución de poder y autoridad. Pero también teníamos las instituciones que se encontraban en América. La primera que encontramos, y la más importante, fue el virrey. El virrey cumplía solamente dos funciones. Primero, era el representante ¿de quién? Del rey. Era el representante del rey. Y por ende, al ser el representante del rey en América, era por lo tanto la máxima autoridad colonial. En América no había nadie más poderoso que el rey. Tenemos luego la Real Audiencia. La Real Audiencia era un tribunal. ¿Y los tribunales qué hacen? Imparten justicia. Siempre recuerden en América. En España, el Consejo de Indias. En América, la Real Audiencia. Pero también la Real Audiencia es una especie de congreso, si lo podemos comparar actualmente con lo que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque ante alguna eventualidad
del virrey. Si el virrey se enfermaba, tenía que ir a España, moría, esta realenza lo reemplazaba, ¿verdad? Reemplazaba al virrey. Qué interesante. Luego tenemos a los corregimientos. Los corregimientos eran instituciones que se encargaban de la administración netamente de los tributos. Entonces, este corregimiento va a controlar el tributo. Profesor, ¿y quiénes tributaban en esa época? Los que tributaban eran los indígenas. Ellos pagaban lo que se denominaba el tributo indígena, que era una porción de lo que ellos ganaban por trabajo en la mina, destinado directamente a la corona española. Por lo tanto, el corregimiento también organizaba la mina. Y acá surge la figura de una persona muy importante, el corregidor. El corregidor era la persona que se encargaba de administrar todo el tema tributario y organizar a los indígenas en su trabajo. Estos corregidores muchas veces eran muy abusivos con los indígenas, lo que hacía que hubiera mucho malestar por parte de los caciques, eran las autoridades que estaban a cargo de los indígenas. Porque al final, estos corregidores, ¿qué hacían? También repartían el excedente. ¿Y qué era el excedente? El excedente eran las sobras de las mercancías que ya daban los indígenas. Por ejemplo, cada cierto periodo de tiempo los indígenas tenían que dar su mito, su tributo, ya sea en mercancía o ya sea en utilidades como el dinero o el oro. En este caso, la mercancía, cuando llegaba a cubrir lo que se destinaba mensualmente para la corona, sobraba un porcentaje. Ese porcentaje se dividía de manera equitativa o de manera a voluntad del corregidor para los indígenas a través de los caciques. Entonces, estos corregidores fueron muy abusivos con los indígenas. Muchas veces ellos se quedaban con sus animales o con su mercancía, o en este caso con lo que ellos producían en la agricultura, y le daban a veces, por ejemplo, tela, le daban, por ejemplo, vino, y el indígena no sabía qué hacer con eso. Pero así eran los corregidores indigentes. Ante tanta situación, los corregidores o los corregimientos al final fueron reemplazados por las intendencias. Entonces las intendencias fue el reemplazo de los corregimientos. Y en total hubieron 8 intendencias en el Perú. Estaba la intendencia de Tarma, de Cusco, de Puno, de Lima, de Trujillo, entre otros. En este caso, por ejemplo, de Trujillo abarcaba las actuales regiones de Chiclayo, Cajamarca y Piura. Miren, qué interesante, las intendencias. Y dentro de las intendencias había pequeños gobiernos. Estos pequeños gobiernos se denominaban cabildos. Y si lo comparamos actualmente, era una especie de municipio virreinal. Miren, ¿ah? Y si es un municipio virreinal, ¿qué debe tener? Una autoridad. Autoridad local. Entonces tenemos un municipio virreinal con una autoridad local, que en este caso se denominaba alcalde de camino. Estos se encargaban de resolver pequeños problemas que surgían en las pequeñas comunidades indígenas, llamando a los llamados cabildos abiertos, donde la población daba su problemática y luego el encargado del municipio virreinal o del cabildo trataba de dar las soluciones a estos problemas. Y estos autoridades municipales no trataban directamente con el indígena, lo hacían a través de un intermediario, y ese intermediario se denominaba el cacique. ¿Y quién era el cacique? En esa época, como ustedes saben, antes de la instauración del virreinato, los españoles tuvieron cierto apoyo por parte de los indígenas al momento de la conquista. Por lo tanto, cuando los españoles ocuparon el cargo, hubieron algunos curacas, que eran los que apoyaron a los españoles, que se mantenían en su cargo.
A estos curacas se le cambió el nombre y se le denominó cacique. ¿Qué hacía el cacique entonces? El cacique entonces era un ex curaca. O sea, el curaca en la época incaica, recuerden, que era el que organizaba el ayllu. Entonces, este ex curaca, por servir de manera voluntaria a la corona, mantuvo sus privilegios. Mantuvo sus privilegios entonces. ¿Y qué privilegios tenía el curaca, profesor? En la época incaica, el curaca era quien organizaba el ayllu, era quien se encargaba de repartir o recoger las ofrendas para el Inca y era el que tenía el trato directo con el Inca. En la época virreinal, el cacique o el ex curaca mantuvo sus privilegios. La misma función organizaba en este caso a los indígenas en pequeños pueblitos, recogía las ofrendas y los impuestos y los llevaba hacia el corregidor. ¿Con qué intención, profesor? Con la intención de ser un intermediario entre españoles e indígenas. Entonces era intermediario. Entre españoles e indígenas. Interesante. Entonces, ahí tenemos, miren, ¿ven? ¿Cuáles fueron las autoridades durante la época virreinal? Obviamente el virreinato tuvo muchas más tipos de organización, porque fue una institución que funcionó sobre un territorio como el Tahuantinsuyo, un territorio muy amplio. Entonces debería contar con diversas instituciones políticas que ayudaron a que la administración y la organización de este virreinato funcionara de la mejor manera. Obviamente, años más adelante, con la instauración de las reformas borbónicas, la gran mayoría de estas instituciones desaparecerían y darían paso a nuevas formas de gobierno. Por ejemplo, el Tahuantinsuyo se divide en lo que fueron las capitanías, la de Caracas, la de Chile, y en el virreinato del Río de la Plata, para una mejor administración. Pero eso se daría mucho más adelante. En este caso, en la estructura política virreinal de inicios del virreinato, funcionó en base a lo que era la autoridad y el miedo. Los indígenas fueron aplacados por los españoles a través del látigo y a través de la opresión, de la muerte. Por eso es que hoy en día tenemos que estudiar nuestra historia tan bonita y parte de ella es descubrir cómo los españoles organizaron en el Perú un sistema de gobierno efectivo para ellos y que cumplía con sus expectativas. Primero, ampliar sus territorios conquistados. Segundo, acumular riquezas. Y tercero, empoderarse en base a la riqueza que encontraron en América. Esto ha sido todo por el día de hoy en esta clase acerca del virreinato del Perú.